Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas, séptimo programa. Llegamos, nos encuentran en todas las redes sociales como @EvaEnVivo. Como siempre, no estoy sola, estoy con Amancay López. Buenas tardes, Amancay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Y estoy con Andrea Saavedra, que es licenciada en Comunicación Social, docente y compañera, porque ha estado en todos los programas. Hoy la tenemos acá sentada. Hola, Andrés. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo estás, Aman? Sí, hoy acá. Hoy en cupo completo. Hoy estoy en cámara, existo. Y sí, existís. Y sin darnos cuenta, todas de verde. Que no es poca cosa. No hemos coordinado. No, para nada. Bueno, y retomamos, porque siempre volvemos, porque siempre quedan cosas afuera. Y bueno, para hablar, por supuesto, de educación y de esta producción de verdades, del conocimiento, y encontrarle un punto y llevarlo a la actualidad, y cómo vamos analizando eso y cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí, yo estábamos pensando mucho, digamos, últimamente en el orden de los programas, y también se empieza a generar como ida y vuelta con los compañeros y compañeras que miran el programa y de diferentes lugares. Recién hablábamos afuera de un fan que tenemos en La Matanza, en la patria, digamos, Sí. pero en la República del Peronismo, la República de La Matanza. No, pero que siempre nos hacen estas devoluciones, ¿no? Acá estuvieron así, acá estuvieron allá, y que encontrar la vuelta al formato y al aporte de la herramienta. Y en un punto, también cuando empezamos a pensarlo en relación a la educación, como, digamos, bueno, desde el peronismo podemos pensar evidentemente todos los aspectos de la realidad y todas las dimensiones del Estado también. Bueno, en la educación particularmente tienen también un campo de problemáticas en la que podríamos abordar diferentes cuestiones, y nos interesa particularmente en relación a la propia práctica militante y a la doctrina como una fuente de conocimiento, entender esos procesos de construcción de conocimiento. Y eso nos va llevando desde la alegoría de la caverna del primer programa Siempre volvemos, hasta la actualidad. Cómo une. Claro, porque en realidad condensa como todas esas cuestiones, ¿no? Desde el tema de preguntarnos cómo se construye el conocimiento, a preguntarnos qué es la realidad para cada uno, cada una. Ese es el desafío. Claro, a ver qué rol cumple el colectivo, si es otro el que nos hace descubrir y cuál es la iniciativa que cada uno igual. Digo, hay un montón de preguntas filosóficas, psicológicas, de diferentes disciplinas. Y bueno, y en estos momentos, ¿no?, de actualidad también, donde es como que hay muchas realidades paralelas. Sí. Hay algo de lo confusional en la cantidad de información o de perspectivas y formas en que se nos presenta la realidad, que nos parecía que ameritaba mucho volver sobre esa variable que un poquito introdujimos cuando hablamos de alfabetización, de Freire también, ¿no?, de la interpretación como procedimiento, como capacidad humana, ¿no?, de dar sentido a una situación. Bueno, ahí tenemos un montón de discusiones, pero bueno, tendremos que ordenar en el programa cómo vamos a ir generando a partir de esa discusión un aporte en particular para sea afirmar o desmentir algunas cuestiones. Sí. Y pensaba en realidad y pensaba en las distintas realidades que hoy muestra y que se muestran a través de la tecnología, y de algo sobre esto estuvo hablando Cristina Kirchner con Pedro Rosenblatt en la entrevista, que generalmente la nombramos, pero es porque ha clarificado un montón de situaciones que nos sirven para poder seguir adelante. Lo vemos. El conocimiento que estaba en los conventos, en lugares, en cenáculos, en lugares muy cerrados, pasó a través del libro o de un papel impreso a la gente. Y yo creo que esto ha modificado también los comportamientos. Mi generación era una generación muy formal. A ver, el mundo ninguna generación es como si fuera un hongo en un país que surge después de la lluvia. A ver, mi generación era la generación del Mayo francés, era la generación en Estados Unidos de las luchas contra Vietnam, del movimiento hippie, el surgimiento de la pastilla anticonceptiva que le dio a la mujer una libertad que no tenía, el Mayo francés, era la Revolución cubana, era todo un proceso de cambio en el mundo que obviamente tenía que recalar acá, como lo fue también la experiencia de Mayo. A ver, ¿de dónde salieron los ideales de Belgrano, de Mariano Moreno, de libertad, de igualdad y fraternidad? La Revolución Francesa. Son ciclos históricos, y es cierto, leíamos mucho, algunos más que otros, sí, claro. Algunos más que otros, pero sí leíamos mucho, estábamos muy formados y teníamos además
los instrumentos para poder decodificar e interpretar lo que veíamos. O sea, dudábamos de todo. Lo que aparecía en los diarios no lo creíamos. Lo que mirábamos a la televisión tampoco. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Aunque sea una estupidez o una pelotudez grande como una casa, que no puede ser, lo cree igual. Entonces, esto ha modificado también la rapidez. Nadie presta más atención que 148 caracteres. ¿Viste los nenes? Mis nietos agarran un celular o esto y están con el dedito tiqui, 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 con la imagen. Todo dura poco. Sí. Todo es muy líquido. Todo es fácil. No estoy haciendo ninguna crítica ni diciendo como una vieja, el tiempo pasado fue mejor. No. Creo que a la militancia y a la educación en general, porque en definitiva yo soy también hija de la educación pública en la Argentina, de la 1420, de la Universidad Gratuita de Perón. Entonces, me parece que a esta educación, la educación todavía no ha podido captar cómo resolver con los nuevos instrumentos, volver a captar la atención del estudiante. Veíamos entonces un fragmento de lo que fue la entrevista con Cristina, realizada por Pedro Rosenblatt para Gelatina, y un montón de cosas que notamos. Digo, hay frases, dudar de todo, poner en duda el mundo, la facilidad de la búsqueda de los chicos y cuánto dudan y cuánto no en esa facilidad, ¿no? Un montón de nos abrió de todo. No nos daban las manos para escribir todo lo que dice. Yo no traje lapicera, así que A estoy como... propósito. Dije, ay, saco el Pará, Cristina, pará. Un montón de cosas. Pues son un montón de puntualizaciones sobre la producción de conocimiento. Me encanta lo primero que, en un momento al principio, que dice: la circulación de conocimientos modifica los comportamientos. O sea, una relación directa, ¿no? De justamente que introduce el concepto de subjetividad. Y hay algo, cuando veníamos preparando el programa, esto de en contextos, en siglos, qué era lo que predominaba. Durante mucho tiempo esta cuestión del conocimiento, en qué lugares se construía, en qué momento circulaba. Luego viene toda la etapa de industrialización después de la revolución industrial, y que toda la cuestión estaba en el eje de construir, del trabajo, de la explotación de recursos y demás. Y cómo a medida que avanza el tiempo, cada vez se introducen más dinámicas en la cuestión de la construcción del conocimiento, de para qué, para quiénes, de qué manera circula. Y en ese sentido llegar hasta ahora, que es esa situación de tenemos accesible con una conexión a internet y con un dispositivo poder acceder a información. No sé si tanto a conocimiento, pero sí la cuestión de, bueno, lo googleo. Es un segundo, la búsqueda resuelve, ¿hasta qué punto resuelve? ¿Qué encontrás? ¿Cuánto mirás sobre eso? Y lo mismo que planteaba ella, digo, el libro, ¿no? El dudar, por ahí uno hoy busca algo y en la primera respuesta dice, esto es así. No. Bueno, y en realidad el valor de la duda desde Descartes y la famosa, como digamos, la frase que también es un hito, digamos, en el pensamiento filosófico y en la didáctica en general, la duda como un método específico de producción de conocimiento, porque dudando de todo vas construyendo afirmaciones. Es muy interesante, primero porque generacionalmente también esa metodología de construcción de conocimiento, poner en duda el mundo, es una frase maravillosa que dice Cristina. De hecho lo ha dicho en el recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? De senadores, voy a cuestionar todo, voy a discutir todo. Pero eso tiene que ver con un posicionamiento crítico ante lo que se presenta como una realidad o como una verdad. Y eso tiene que ver también con entender la disputa de poder. Nosotros venimos planteando, y si no seríamos peronistas y no estuviéramos hablando en un programa peronista, de la transformación de las condiciones de existencia, porque hay condiciones de existencia donde unas enormes cantidades de personas sufren y unas pocas cantidades de personas concentran las riquezas o concentran el bienestar o los privilegios. Entonces, sobre ese escenario de injusticia es que el peronismo plantea la distribución, ¿no? Y otra serie de cuestiones, la distribución y la felicidad, digamos, masiva. Entonces, esa es una realidad, o esa es una, metodología, una didáctica, si queremos, de la pedagogía, pero también de la política, poner en cuestión y duda todo. En la actualidad que vivimos, parecería que un TikTok o un Twitter o una foto
nos dice una Sí, imagen, ¿viste con quién estuvo? Y entonces vamos perdiendo y empobreciendo el contexto de interpretación. Sí, lo vi en TikTok, está en todos lados, y digo, y también en las redes sociales al menos uno elige qué mostrar, qué no, y cómo sabés si eso es real, si eso es la verdad, mucho menos, pero en esta elección y en esta rapidez, digo, es fácil ahora. Pero para mí hay un trasfondo más complicado. Es fácil y es engañoso. Claro. Bueno, pero ahí entra en juego algo que veníamos conversando también, que es la cuestión algorítmica. Nosotros, Ay, sí, eso explica, por favor, Andrea, para que somos más grandecitos que Bueno, cuesta. para los expertos probablemente lo explique mal, voy a No tratar de importa, hacerlo es para más... nosotros. No vamos sí. por las élites nosotros, vamos Bueno. por las masas. Nosotros constantemente nos vinculamos con las tecnologías en un montón de ámbitos. Y en ese contacto nosotros le vamos brindando información a nuestro teléfono para ir segmentando, nos va mostrando en función de nuestros gustos. Una cuestión súper individual, personificada de qué es lo que tenemos cada vez que desbloqueamos el teléfono. Entonces, nosotros le decimos nuestra cuenta de mail, le decimos de qué equipo de fútbol somos hinchas, le decimos que somos peronistas, que no nos gusta Milei, que consumimos tales medios o tales portales, que dentro de mi campo profesional yo veo algunas cuestiones de educación. Entonces, el objetivo final es que yo pase mucho tiempo con la pantalla. Entonces, todo el tiempo me está recomendando cuestiones relacionadas a eso que yo likeé en algún momento, a eso que yo busqué específicamente en Google en alguna instancia. Es como cuando compras un colchón y de repente después estás una Aparece, semana viendo viendo colchones colchones. en Y el... sábanas, y almohadas, Todos los complementos. pantuflas, Me- toallas y llama. todo lo que va seleccionando el algoritmo que te puede interesar para consumir. Pero la dinámica es esa, todo el tiempo mostrándote cosas que te gustan, reafirmando tu individualidad, y de pronto vos tenés en tu teléfono tu espejo. O sea, de verdad que es mucho más interesante estar mirando todo el tiempo videos de Cristina en diferentes instancias que prender la tele y ver el Congreso, digamos, una sesión del Congreso, lo que pasa en la calle, a Milei en gira por no sé dónde, hablando un montón de cosas. Qué complejo, ¿no? Porque ahí me genera preguntas todo lo que venís explicando, porque tiene que ver con sustituir con una parcialidad la complejidad de el uno, digamos. Yo porque pienso Sí, también... y en esto de elegir. Claro, ver tal eso. cual, ¿no? El deseo o la elección en función de mandatos también, ¿no? Sí. Mandatos de consumo. Entonces busco cuerpos, busco ropas, Claro. busco alimentos, busco productos dietéticos, busco lo que, digamos, en una relación y una propuesta me hacen. Entonces también, por eso lo de Cristina es tan interesante, ¿no? Que circule el conocimiento o la información de por sí modifica comportamientos. ¿Cómo ha tomado un aparato de poder esta afirmación, digamos, este axioma, Sí. ¿no? Porque podríamos decir que es un axioma, para producir modificaciones en los comportamientos en función de determinados intereses, además? Entonces nosotros con estos dispositivos, que también puede ser un libro, porque también podemos decir que la manipulación, digamos, del deseo de la conciencia puede estar a través de una editorial de un diario o de una determinada bajada de línea ideológica en cómo se explica o se cuenta la historia Sí, de la batalla de sin Cepeda, duda. qué sé yo, es lo mismo, Sí. porque tiene que ver con esos recortes, por eso a eso voy, ¿no? Entonces, esto que trae de la generación hija de la escuela pública del peronismo, que esa es la generación de Néstor y de Cristina, ¿no? Quienes fueron fueron tomados, mejor dicho, por el despliegue de la educación pública del peronismo, tanto en las mejoras en primaria, la enseñanza en secundaria, lo técnico, lo que estuvimos describiendo hace algunos programas, y el acceso masivo a la universidad, bueno, dio esa generación, que es la generación de los 30.000 compañeros desaparecidos, Sí. ¿no? Y no es por nada, entonces, toda esta discusión que tenemos y que aprovechamos también y lo podríamos plantear en la clave del tema del programa. Hace poco se conmemoraron los 52 años de la masacre de Trelew, que fue también, ¿no? Un fusilamiento que se da y que también es presentada como la patria subversiva, ¿no? No la patria fusilada, ni desaparecida, ni torturada,
sino la patria subversiva. Entonces, esa construcción que también se hizo y que generó la complicidad en gran medida de la sociedad civil, es la producción de verdades que estamos tratando de desmenuzar. Sí, y esto que planteaba también Cristina de volver a captar la atención de los estudiantes. Digo, en esto que decías, en el algoritmo, en la cercanía, en plantear las situaciones que ha pasado en nuestra historia en sí, que también es lo que les planteamos nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega? Y cómo, teniendo tantas realidades que te va mostrando, porque te va mostrando lo que vos querés, ¿cómo sabés qué es verdad? ¿Y cómo se sabe qué es verdad también? ¿O qué es la realidad? Ahí funciona algo que funciona también en los círculos del conocimiento y del saber, que tiene que ver con el reconocimiento. Una teoría logra volverse más hegemónica a partir del reconocimiento de determinadas palabras autorizadas en la materia. En Internet sucede más o menos la misma dinámica, que es cuando vos googleás algo, las primeras respuestas, salvo las patrocinadas, en las que hay intervención del mercado, de inversión para que te aparezcan primero, el primero, segundo sin patrocinar es Wikipedia, que tiene como la hegemonía del saber más común y popular. Enciclopedista. Claro, y después tiene las páginas que se han mencionado, que se han citado en mayor cantidad de espacios o de situaciones. Entonces, el algoritmo se configura a partir de cuánta gente lo visita y lo legitima. Es lo que sucede en las redes sociales. A vos te aparece en el inicio de tu Instagram, funciona cuán viral se volvió. Y ahí hay una cuestión de la mirada del otro sobre eso que está circulando o de ese saber. ¿Qué es lo que sucede? Que sea viral no significa que sea cierto. Claro. Pero si te aparece es porque, bueno, algo de verdad debe tener. Sí, también puede haber alguien pillo contratando un montón de gente, porque estos famosos trolls que son los que hacen, es producir también en función de, hasta incluso de trabajo, porque hay gente que se dedica a hacer un comentario o a hacer, en todo un segmento. ¿Y se dice producir verdades a los no, porque obviamente no es verdad. No, por eso en el título, digamos, sí, no. Para nosotros tiene que ver con la construcción del conocimiento, la producción de verdad, en el sentido en que se termina convalidando como algo que opera sobre la subjetividad, claro, y modifica un comportamiento. Sí, nosotros cuando planteamos, por ejemplo, el atentado contra Cristina, o cualquier situación de violencia, en este caso política, pero además violencia de género, lo que es un antecedente clave es toda la violencia simbólica que operó previamente para justamente generar un contexto de justificación, claro, de alguna manera. Y eso es producir una verdad. O sea, no porque sea verdad, porque de hecho, ¿qué es la verdad? ¿No? Podríamos estar discutiendo 7.000 programas si la verdad es la única, la realidad, claro, digamos, estas cuestiones que van tratando de hacer definiciones acerca de la verdad. En tal caso, digamos, son consensos, ¿no? Podríamos darle también una definición de lo político, una definición de lo filosófico, pero sí, como decía Foucault, ¿no? Hay aparatos que convalidan determinadas afirmaciones y esos son los aparatos que verifican de alguna forma, entonces se terminan instalando y operan como los mandatos. De alguna manera, digamos, no, pero esto es así. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? ¿Porque siempre fue así? ¿O porque entonces son instituidos? Claro. Bueno, las corrientes de pensamiento de los 60, básicamente, si vamos a la epistemología, pero sí, se han dedicado a deconstruir esa situación. Entonces, cuando Cristina dice, dudábamos de todo, ¿es por qué esto es así? Porque ¿dónde está escrito? Puede haber otra versión minoritaria. Entonces surgen los revisionismos en historia y empiezan, digamos, a lo que se termina pasando, por lo menos en la academia o en la ciencia, en la producción de conocimientos, que es el paradigma de la complejidad, que es en realidad aceptar que no existe la verdad como única verdad, sino que existe la producción de diferentes conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces es salir de un paradigma más positivista, digamos, no la vamos a complejizar, no está Alejandro Larreyera diciendo que tengo que hablar por la filosofía. Te tocó ese rol. Pero no, quiero decir, ir entendiendo esta cuestión. Nosotros no podemos pensarnos a las personas como animales, por más que seamos del reino animal y un montón de cuestiones de la biología estén. La verdad, no podemos pensar una sociedad como el cuerpo humano. La cabeza es el gobierno, el corazón es el pueblo, ¿no? Esas metáforas que muchas veces simplifican
en la simplificación de temas complejos también hay una degradación de la capacidad de conocer. Un poco esa sería la idea. Entonces, es complejo, como dice Cristina ahí, no estoy diciendo con esto que todo esto ahora nadie sabe nada y todo es una cagada, no, pero sí que necesitamos convocar a los sujetos a mayores niveles de criticidad. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en una escuela que los pibes tengan el interés de discutir, de saber, ¿no? La curiosidad, quizás sería lo que tenemos que preguntarnos cómo promover la curiosidad, porque en los sujetos y en el pueblo confiamos plenamente. Y hay algo cuando recién hablabas de generacionalmente en los 60, por qué dudar, quién dice qué, cuándo, y pensaba en los sujetos, que esa es una etapa, o sea, me sonaba la voz de un nene que viene y te dice, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llega un momento de decir, porque sí. El Guille de Mafalda. Claro, era Guille de ¿por Mafalda. qué? ¿Por qué? Y lo identificamos como etariamente en la infancia. ¿Y qué sucede a medida que vamos creciendo? Que un poco vamos creyendo que eso que está ahí es real porque está. Esa foto que me apareció en Instagram, ese recorte, ya no pensamos que puede estar hecho con inteligencia artificial, la voz de alguien que está diciendo algo que no dijo, que está súper editado, un video o el recorte, es justo algo que sacado de todo el contexto general de lo que dijo, me está haciendo interpretar otra cosa. ¿Qué pasa en el medio? Que perdemos esa duda constante, es algo que siempre nos problematiza. Yo soy docente de nivel superior en profesorado de inicial y de primaria. Y en general doy materias vinculadas a estas cuestiones y es bueno, ¿y qué pasa en el medio con los niños que van perdiéndolo? Y cada vez a más temprana edad también. ¿Son los niños que lo pierden o es la invitación que hace la sociedad, digamos, las formas culturales a no preguntarse tanto? Porque en definitiva encierra la docilidad del sujeto, ¿no? El disciplinamiento, en no preguntarse por las condiciones de trabajo, no preguntarse por las condiciones que hacen a que tal cosa llegue a tal situación, sino por aceptar las cosas como se dan. Que es un poco decir, es natural que esto pase. Siempre existió. Menos averiguo a Dios y perdona. Claro. Mi formación Entonces católica. decimos, bueno, ¿a qué vamos a ir a mover nada con las preguntas ni nada? Esto siempre fue así. Y por otro lado también, en la pregunta, en la pedagogía de la pregunta y en el intercambio, y me parece que ahí está también el rol de la militancia, que no es una bajada de línea, yo te digo cómo es, y yo te muestro, ¿no?, la vanguardia iluminada, sino que es justamente promover una persuasión, digamos, una práctica de la pregunta y del saber qué piensa el otro y qué le parece, cuál es su versión, ¿no?, de esta realidad. ¿Se acuerdan cuando Cristina dijo, pregúntense si estaban mejor o peor? Siempre es una como convocatoria en realidad de interpelar el pensamiento crítico, no te estoy diciendo es como yo digo, pero participemos y pensemos y preguntémonos las cosas. Generalmente a los conocidos que tengo que piensan distinto a mí o que son opositores, pregunto eso, digo, ¿en qué época estuviste mejor? Y es impresionante porque si te dice, fui 2003, 2005, y bueno, ¿y qué estás votando? pero es real que es simplemente Pero si pienso que los problemas que tengo ahora son consecuencia de un determinado relato, bueno, ese es el punto, ¿no? Cuestionémonos, que no significa que no haya habido ni haya un montón de problemas y errores. Ni seguro. Ni toquemos el tema. Y lo otro que en cuestión de verdad, y ahí sí me convoca como en mi formación más específica, breve anécdota, yo ingreso a la universidad en Córdoba, a la carrera de comunicación en el 2011. O sea, como plena... Gran año. Los mejores años de mi vida. Plena efervescencia por la aprobación de la ley de medios. Claro. Estadísticamente hubo mucha cantidad de jóvenes que se inscribían para estudiar comunicación porque era lo que estaba en agenda y lo que se discutía en ese momento. Digo, pasaron unos 14 años, pero también era otro contexto en el que la tele organizaba la vida de otra manera. Y ahí la importancia en legislar un montón de cuestiones sobre a dónde está el poder de la construcción de sentidos
Y sí hubo algo en política pública que tenía que ver con que vos te subías a un taxi, vos te subías al bondi y estaban hablando de, no te digo Clarín miente, pero sí, ¿y a dónde lo escuchaste? Sí. Muy ¿Y quién lo interesante. dijo? Generó eso. ¿Sí? Cuando Néstor dijo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Y se instaló el Clarín Mientes. Puede ser, podemos desconfiar de las fuentes de información. Y ahora quizá la pregunta tenga que ver con las redes. Eso que sale ahí. Yo me acuerdo la campaña que fue, la campaña del año pasado electoral también. Yo tengo hijos adolescentes, ya lo he mencionado, pero digo, me sorprende lo que a ellos les llega en los TikTok. De videos que vos ya lo ves y decís, no, pero esto vos no te das cuenta que esto no es así. Pero ¿por qué el pibe va a pensar que no es así? Claro. Digamos, ¿no? Porque además tiene esto, tiene reconocimiento, tiene 1 millón de likes. Claro, esto te dice, no, pero Como mami, si esta la esto- cuenta la sigue, no sé qué. Sí, bueno, ¿qué me importa? Pero ¿quién hace confiable lo que los pibes consumen? Bien, y hablando de confiabilidad, nos vamos ahora al 2021, 2020-2021, pero este spot que vamos a ver es específicamente del 2021, donde transitábamos la pandemia y habla sobre infodemia. Lo vemos. Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño, percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos. Bueno, para seguir sumando, ¿no? Lo que veíamos era un spot lanzado en el año 2021 por la Secretaría de Medios y Comunicación, que muestra un poco esto, que creemos que no, y sobre todo en una pandemia. Digo, bueno, hablamos del atentado de Cristina, hablamos de una pandemia en la que hemos visto cualquier cosa. Me vienen recuerdos. Cada uno estaba pensando en una situación Sí, no, distinta. yo estaba pensando en el consulte a los medios públicos y ahí el dolor en el pecho de saber que tampoco hoy tenemos eso, digamos, a dónde está la confiabilidad. Sí, eso es. Eso, digamos, ¿quién va a regular este nivel de impunidad que también cada uno dice lo que le parece en cualquier lado Sí. de cualquier cosa? Pero muy interesante como uno se acuerda, ¿no? Pasó hace tan poco y parece hace tanto. Por un lado, ¿no? La situación de la percepción de la realidad, también algo de esto que recién estaba diciendo Cristina, todo es tan líquido y como pasa tan rápido, ¿no? Y también nosotros tendremos preguntas que hacernos en relación, si queremos plantear cuestiones intergeneracionales, en cómo es para un sujeto que naturalmente se socializó de esta forma. La otra vez algo de eso decíamos, porque ahí sí que también tenemos que traer a cuento de que es un sujeto de 4, 5, 6 años, está en un momento, el por qué. Un niño, digamos, que cognitivamente está en ese momento, es una cosa. Después, ¿por qué el sujeto deja de hacerse preguntas y en la práctica de la vida que tiene? No sé, pero ahora, ese sujeto que evolutivamente, vitalmente está en ese momento, está socializado ahora en un circuito de dispositivos, de información, de sistemas de autoridad o legitimación muy diferentes. Entonces nosotros también nos tenemos que preguntar eso. Y el ejemplo de la pandemia, yo me acuerdo de la vacuna, pero aparte era pasar de un momento. ¿Se acuerdan que había que registrarse para como pedir la vacuna? Sí. Entonces en los vacunatorios llegaban las cantidades según la población, porque si era obligatoria, no iba a ser obligatoria, toda esa discusión. Y de repente era, me acuerdo, esquemas de militancia saliendo a hacer cuadrículas para que las personas tengan información del Ministerio de Salud, para que se hagan el registro, para que al Ministerio le llegue como el dato de cuántas personas. Una vez que eso se promovió y en realidad como el virus avanzaba, era bueno, sí, nos queremos, el que no se quería registrar, ahora sí se quería registrar, después era que no sea la rusa porque te no sé qué. Ay, sí. Entonces era como tú una situación todo el tiempo estar generando un mecanismo de intervención práctica, militante, frente a lo que se producía como verdades tiradas, además en ese momento de aislamiento que lo único que hacía Claro, era lo mirar, único que hacía era mirar la tele. redes, sí. Y todo el tiempo todos sintiéndose habilitados para dar una opinión personal sobre
un virus y un comportamiento de una enfermedad que era completamente novedosa. Y volver a explicar esto de, bueno, se va modificando el discurso porque vamos entendiendo el funcionamiento del virus. Entonces, claro, al principio los cuidados y las precauciones eran unas, luego se iba modificando hasta que llega el momento de la campaña de vacunación. Pero además, el celo, a mí me llama mucho siempre la atención el celo en función a los datos que uno le brinda al Estado en este caso. Yo no me voy a registrar porque yo no quiero que sepa tal cosa. Yo no me voy a vacunar porque te ponen un chip que te van a robar toda la información. Y yo me río, pero pienso, ¿cuánto sabe mi teléfono de mí? Porque no está, ¿no?, Sí. el sector privado visibilizado como un sector que interviene en nuestra vida. Un poco eso es una verdad producida también. El intervencionismo es desde el Estado, porque te llega siempre como la apelación a decir, porque digo, el discurso de Milei de no queremos Estado que nos soy el controle, topo no sé del qué. Estado. Entonces, siempre si el en eso. sujeto librado sin asistencia social o cuidado no va a estar intervenido por un poder que es el mercado, está invisibilizado para la población, lo decíamos la otra vez, el enemigo del pueblo. Eso es un riesgo muy grande que tenemos. Pero y además eso, individualmente mi teléfono tiene mis datos de la tarjeta, mis cuentas bancarias, cuánto dinero me ingresa por mes, qué cosas me gustan, cómo está compuesta mi familia, y todo es voluntario. Yo todos los días tiene mi huella digital, mi reconocimiento facial. Digo, hasta hace poco también había la cuestión de la lectura de los datos oculares, digamos, que tampoco sabemos bien para qué sucede con toda esa información, y sin embargo hay una cuestión de confianza a que esos datos de ahí no se van a mover, pero el Estado de pronto viene a querer perseguirme y a vigilarme y a querer saber dónde estoy, cuando yo tengo el GPS activado todo el tiempo en el teléfono. O me van a poner un chip. Pasaba lo mismo, por lo menos acá en la provincia, con la tarjeta SUBE. Al principio, no, yo no voy a ponerla porque me van a saber a dónde estoy, no sé qué. Iban con 48 monedas en ese entonces. Digo, pero es eso, es evitar que se sepa qué, y ahora hoy en día con los teléfonos más. Pero pensaba también en lo que decíamos de la pandemia, lo que generó sobre esto, y creo que lo hemos hablado también, lo que ha generado también en cuanto a la tecnología y a los chicos, y en esto del tiempo que tuvieron clases de manera virtual, y cómo, si bien digo, lo que han hecho los docentes ha sido increíble, justo veía algunas entrevistas que se han hecho desde el Ministerio de Educación, estaba Adriana Puigros y contaba un poco todo el trabajo que venían realizando y lo difícil que debe haber sido tanto para las familias como para los docentes, pero digo, eso también, el tiempo libre y el cansancio del padre ha generado que tengan también un acceso mayor a los celulares, a las redes sociales, y cómo no se limita, porque me parece que ya es irreversible, pero cómo esto ayuda o no, volvemos a captar esa atención en los estudiantes. Sí, no, irreversible no creo que tenga que ser, y me pongo psicóloga, pero no, y limitación tiene que tener, Ahí va. y tiene que tenerlo en función de las características del sujeto y el Claro, porque si momento. se puede, ¿cómo? Digo, hoy estamos teniendo problemas serios de salud mental en niños, niñas, adolescentes, algunas conductas compulsivas, ¿no? Digo, las apuestas online, están todos pensando y actuando en relación a eso, que también tiene que ver con el mercado y con los intereses económicos, con los adolescentes y los niños como un nuevo público del mercado. En eso ya entendemos y entendimos, y tenemos que también hacer docencia en relación a que el capitalismo está en un estadio en el que además de todo va a exprimirle lo que pueda, ¿no? Sí, El extractivismo que tiene no se reduce al litio y el petróleo, sino efectivamente a la conciencia, a la sangre de los sujetos, y de los pueblos también. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros tenemos que poder pensar de qué manera estos nuevos dispositivos y esta relación con la tecnología va a inscribirse en los vínculos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque también la función de los adultos de protección y cuidado, pongámoslo como un ideal, para los niños, para el desarrollo de nuevas generaciones, está muy mediada por los celulares. Y como tenemos unas situaciones en la realidad de que estamos todo el tiempo ante polémicas, ¿no? Que el pibe vaya con el teléfono a la escuela o que no vaya con el teléfono a la escuela. Bueno, que no vaya porque ahí son los docentes, sé yo, el pizarrón, la dinámica, el grupo y qué sé yo. Ahora, hay situaciones sociales, contextos que hacen a que a veces para un pibe tener el teléfono es una herramienta de aviso, de control, Claro.
y funciona dentro de un vínculo. Lo que me parece que tenemos que problematizar es que los adultos deleguemos en el teléfono funciones de autoridad humanizada. Entonces, que me quedo tranquila porque le di el teléfono, ¿no? Como si el teléfono en sí mismo, porque el que tiene que seguir tomando decisiones con ese dispositivo es un niño de 7, 8, 10, un adolescente de 14. Entonces, un poco lo que no se nos tiene que desdibujar que el teléfono no sustituye las características que tiene el sujeto. El pibe que busca algo en un teléfono es una cosa si tiene 8 años, y es otra cosa si tiene 14, y es otra cosa si tiene 17. Sí, y tiene además dinámicas de funcionamiento específicas, porque generacionalmente yo tuve ese momento nací en los 90, me crié muchísimo con la televisión, y había ahí como un proceso de curaduría, las redes, las tecnologías, el teléfono ingresa más sobre finales de mi secundaria, facultad, universidad. Entonces hubo otro proceso, esto de que ya crecen en la cultura digital, en la que la cuestión del teléfono nos acompaña hasta cuando dormimos. El teléfono duerme o en la almohada o en la mesa de luz, digamos. Está en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, y en esta dinámica en la que de la falsa participación, en la que todo el tiempo todos podemos subir y narrarnos y contar y plantear nuestros posicionamientos, que es como una cuestión súper individualizante también, no sucede esto de, bueno, alguien que esté seleccionando qué contenidos para qué. Porque también hay como una falsa seguridad en niños, en infancia. Yo pongo YouTube Kids, entonces le propone solamente contenidos para infancias. Y de pronto si generaron un tag o seleccionaron que no sé, determinado contenido que es para adultos, que es muy violento, que tiene una propuesta que no está buena para las infancias, lo seleccionaron como que sí es para infancias. Listo, en el escroleo, en el dedito que decía Cristina, figura ahí. Y una vez que ya lo viste, el algoritmo identifica que al niño le gustó, se lo sigue recomendando. Si vos no estás, vigilar queda feo, pero sí cuidando, supervisando, cuidando qué es lo que sucede ahí, hay toda una autonomía que los niños no construyeron todavía. Claro, sí. Y que es responsabilidad del adulto que está ahí, que le entrega ese teléfono. Ese es el kit de la cuestión, quizás. Hasta podemos hacer un correlato en la política, digamos, ¿por qué promovemos la intervención y la regulación de la vida social a través del Estado como la forma de gobierno, digamos, de esos vínculos, de esas relaciones, de esas desigualdades que pueden existir? Bueno, de la misma manera, digamos, porque tenemos un proyecto colectivo y humanizante, es que el chico no deja de ser un chico porque existe el teléfono. Entonces, es al revés. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver por ahí con la subjetividad de la época, con los mandatos y con lo que fuera, de pensar que podemos controlar. Vos recién dijiste, es una cosa muy individual y también muy ilusoria. También muy ilusoria porque nos brinda como una serie de sentimientos de seguridad que no existen, digamos, porque somos humanos finitos. Así como lo dijo Freud, le gusta que le guste. No, pero digo, entonces, todo en ese sentido hay como una búsqueda, desde el capitalismo sobre todo, de seguridades, satisfacciones y cuestiones de estados de perfección, sea en la salud, sea en la juventud, digo, paradigma de los 90, ¿no? Muy de la globalización y de la cuestión de unifiquemos y todos queremos lo mismo, que es ser así, asá, tener plata, no sé qué, ser... Bueno. Sí, o lo pensaba, digo, hablabas, por ahí me voy, ¿no? Pero hablabas de salud mental de los chicos hoy y de los 90 y pienso en los estereotipos, por lo menos en mujeres. Digo, lo que también ven hoy los chicos, en esos estereotipos, en esa ilusión, digo, apagan el teléfono y su realidad es otra. Totalmente. ¿Cómo haces es con una eso? desmentida, por eso insistimos con que el sujeto humano no deja de ser un sujeto humano, claro. Chicos. O sea, son contextos que tenemos que caracterizar. Pero lo que sí le pasa a los pibes, o lo que quizás podríamos decir que es novedoso, es el acceso que determinados sujetos, que un poco es lo que plantea Emilia Ferreiro, ¿no? Determinados sujetos de determinado momento evolutivo sí acceden a una determinada cantidad de información, a determinados dispositivos, a determinados niveles de autonomía que quizás no están, o que van a establecer una relación particular, porque hasta este momento no ha habido un niño de 4 años que decide si quiere esto o si quiere el otro. No. Entonces, estamos convocando a que los pibes se pongan en un lugar y eso va a tener consecuencias.
Digo, el problema es que nosotros esperemos que actúe como un adulto. Claro. Que no es. Bien, hablabas de Emilia Ferreiro, así que vamos a ver un fragmento de ella. Esto es del año 2011, en donde habla sobre los criterios de confiabilidad. Todavía no tenemos construidos criterios de confiabilidad seguros que podamos transmitir a los muchachos. Si analizamos colectivamente los criterios de confiabilidad que utilizamos en nuestra práctica diaria, yo anticipo que lo más probable es que encontremos coincidencias muy parciales, y discrepancias fuertes, ¿no? Entonces, yo no creo que los adultos estemos en condiciones de decirles a los chicos cuáles son los criterios de confiabilidad, sino que más bien lo que hay que plantear es el problema y tratar de discutir juntos cómo se hace para encontrar solución a ese problema. Lo estoy diciendo ¿por qué? Porque la expresión buscar información se está asociando casi de manera automática a Internet. Realmente la expresión buscar información lleva a Internet, yo digo ya desde los 5 años, ¿no? Así como estamos. Yo le doy una instrucción a la máquina que busque y me aparecen 30, 40 páginas, etc. Todos sabemos que nadie explora esas 30, 40 páginas, sino que todos se quedan en la primera. Y dentro de la primera, los primeros lugares. Es una tarea en donde hay que aprender a desconfiar y a confiar. Y los criterios de desconfianza y de confianza que hay que articular no son evidentes. Creo que nosotros hemos aprendido muy rápidamente que el botón "¿Quién somos?" no sirve para nada, ¿sí? Como en Internet se miente de la manera más olímpica posible, es el lugar ideal para generar falsas identidades. Y el botón "¿Quién somos?" es uno de los botones más tramposos que hay. En donde si la identidad ya era reconocida, yo lo único que hago es corroborarla. Y si no era conocida, pues sigo en la misma nubulosidad que tenía antes. Bueno, escuchábamos a Emilia Ferreiro hablando de los criterios de confiabilidad de estas búsquedas en Internet, de qué buscamos, qué no, sobre lo mismo, ¿no? Y sobre a dónde vamos, sobre qué buscamos, sobre qué queremos, sobre... Sí, muy interesante el planteo en realidad a cómo damos las consignas, ¿no? Buscar información sobre... Yo digo, podemos pensarlo, pero hay también como en la convocatoria, por eso lo pego un poco con lo que decía Cristina, no sé si está en esa parte que pasamos, pero en esa entrevista... Y hace poco en la provincia de Buenos Aires se presentó el ministro Silioni el nuevo régimen académico del nivel secundario, sí, que para nosotros es una obsesión, para nosotros digo, en el campo de la educación, dentro de lo que se discute, en la calidad educativa, que es un tema que se discute desde los 90, porque ¿no? Si atamos un poco mucho de los contenidos de los programas que tuvimos, las discusiones de la educación pública, que es un objeto, digamos, de consenso colectivo en relación a que es un derecho la educación pública, hasta estos personajes que la ponen en duda, pero que empezamos un año con una expresión masiva de que hay una memoria en relación a que la educación pública es un derecho, no deja de haber una discusión pendiente, constante, en relación a la calidad de la educación. Sí. Lo decía otro día el ministro Silioni también, voy por cualquier lado, digamos, la demanda es quizás hoy que haya más clases, que haya más horas, y si nosotros revisamos muchas apariciones de todos los presidentes, les diría, el tema de la cantidad de días de clases del año siempre es un tema, es una discusión también gremial, ¿no? Cuántos días, en qué condiciones, con qué salarios, bueno, de toda esa discusión más, diríamos, de material, de la dimensión material de la educación, está la cuestión de la calidad educativa, de la cuestión pedagógica, de qué aprendemos, cómo aprendemos, para qué nos sirve, nos inserta en el mundo laboral, ¿no? En el mundo académico, en el CONICET, digo, producimos más conocimiento a partir. Entonces, toda esta cuestión de la calidad educativa la tenemos que poner en contexto con las propuestas pedagógicas que tenemos. Y decía que es una obsesión en el nivel secundario, primero porque si nos fijamos, la adolescencia o la juventud, la primera juventud, digamos, es un fusible en general en la sociedad. Nosotros, los compañeros desaparecidos,
de la última dictadura militar son mayoritariamente jóvenes. Y muy jóvenes también un segmento. Y entonces ahí hay y fíjense que siempre la primera avanzada de la derecha también es sobre el campo de los derechos humanos y sobre la educación. Y la discusión de la baja en la edad de la imputabilidad siempre aparece, ¿no? Entonces, este segmento que es muy dinámico, nosotros tenemos que tender a generar estrategias para protegerlos más, pero también para promover mejores y mayores procesos de aprendizaje. Entonces es muy interesante, y les decía lo del régimen académico en secundaria, porque bueno, hay que poner en valor ese nivel que está muy vapuleado. Es cierto, Cristina lo plantea como estaba dado con... Vieron que fue la entrevista de Cristina y después presentaban el régimen académico. Bueno, no, pero las materias todas separadas. Entonces el pibe decía, en lengua veo esto, en matemática lo otro, en construcción de ciudadanía lo otro, ¿no? Y nada tiene que ver con nada. Y un poco replicamos esta forma de la información toda fragmentada, que nada tiene que ver con nada. Y para cerrar, pero era como esto que nos plantea Emilia Ferreiro, creo que tiene que ver con lo mismo. Si buscar información se va a reducir a buscar en Internet, estamos parcializando, digamos, no sé, la observación directa. Buscar información sobre la planta. Me voy afuera y miro con una lupa el testimonio, la pregunta. Exacto. Che, ¿ustedes vivieron esto? ¿Cómo era? ¿Qué? Digo, como la experiencia más sensible. Y de nuevo, atenuando que lo que decía, buscamos de 30 a 40 páginas la primera y las primeras respuestas. ¿Cuáles son esas primeras respuestas? ¿A qué responde? ¿Al contenido patrocinado? ¿Al que tuvo más visitas? ¿Al que fue más accesible, pero probablemente no el más verídico? Para contrastar ahí en qué es lo que vemos. Y la otra cuestión que es la dificultad del mundo digital, que tiene que ver con la pérdida de nociones de tiempo y de espacio. El quién somos, que era lo que problematizaba ahí, es, bueno, a veces buscamos que esa página, cuando entramos en Instagram y nos promociona un producto, nosotros entramos a ver, ay, quiero comprar, mirá qué barato que está esto, Claro. y dónde están, y de dónde son, y en dónde, ¿tiene sustento real? No te digo un local, pero ¿existe en algún lugar o es parte de una ilusión? Y lo último, para hacer como un match, yo uso mucho Es lo que estábamos y yo necesitando. no soy la más joven, hay gente que la tiene muchísimo más clara, pero la cuestión de la fragmentación en las propuestas, de nuevo a la cuestión individualizante, digo, la fragmentación en los contenidos en la secundaria, pero también es la fragmentación de los contenidos que consumimos, que esto no tiene nada que ver con esto. Claro. Y que esto es la propuesta que hay para mí, y lo que yo selecciono y lo que yo quiero, y solo está mi deseo, que es muy difícil de poner en común con otros. Si yo en el teléfono ya tengo todo lo que quiero, si me está dando visibilidad y yo tengo reconocimiento en redes porque subo una foto y tengo tanta cantidad de likes, de compartidas, no sé qué, ¿para qué voy a salir al mundo real que es hostil? Bueno, claro, es una experiencia subjetiva muy particular, muy narcisista, ¿sí? O bueno, o con muchas posibilidades de expresar el narcisismo que tengamos. Yo, una cosa que quería retomar también del video de Emilia, que me parece una viñeta muy interesante, es que en una parte dice esto de nosotros no estamos en condiciones de decirle a los chicos cómo se convalida, Claro. sino que lo tenemos que hacer juntos. Y creo que ahí también hay una situación que es convocarlos a posicionarse en el sujeto que produce ese conocimiento, no el que consume solamente esa información, sino el que la produce, porque y esa es como una diferencia sustancial, pensándolo, ¿no?, en términos políticos incluso. Vos estás convocándote a entender la realidad para transformar la realidad. Y en este sentido la escuela tiene que tener ese rol, la educación tiene que tener ese rol, formal, no formal, niveles obligatorios, adultos, todos, que es entendamos lo que pasa para transformar lo que sea necesario transformar. Pero es convocar a un sujeto a una posición activa en relación a ese conocimiento, ¿no? No pasiva de receptor consumidor, que claramente no le sirve a este sistema, digamos, dominante.
Sí. Bueno, seguimos y siempre antes de terminar me gusta como tirar alguna mala. Así que vamos a ver a Milei hablando de la educación pública. El presidente. Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso sí, al barbudo sí lo conocen. Al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. Es muy difícil hablar de este hombre. Dos cosas. Sí. Primero, estaba un poquito oscuro, no sé si tiene que ver Siempre con está algo. oscuro. Pero, con qué impunidad, ¿no? Dice, la educación pública ha hecho mucho daño, porque en este programa hoy estábamos hablando de eso, ¿no? La producción de verdad. Entonces yo digo algo. Entonces, después ya no importa si estoy diciendo que se lee preponderantemente un autor, digamos, y entonces es una bajada de línea que puede tener un diario, una institución, una carrera, Sí. simplificar todo a una acción de bajada de línea, sino que en el medio de eso, digo, la educación pública ha hecho mucho daño y lavado cerebros, que es, un ataque frontal, pero una afirmación específica que invita a que no exista la educación pública. Y después el hecho de, también, porque me lo hace pensar, pero ¿cómo no tiene que ver Marx con su... Digamos, la persistencia de Marx y la predominancia en el mundo de las ideas no tiene que ver por lo que hizo en su obra, sino, no sé, porque era los barbudo. intereses porque era barbudo y porque lo dieron mucho los... Entonces la gente que enseña en las universidades enseña mucho a un autor porque no por lo importante, ¿no? Es como todo una clase de denostación de la institución pública, y que además en la que se trasluce que en realidad él quisiera anular aquello que no le gusta, que también es un comportamiento muy narcisista, ¿no? Ya que estábamos hablando de eso. Sí. No tiene que ver con, en todo caso, si no conocen a ese otro autor, bueno, indaguemos quién es, Al de 9 de alguna manera Holanda. lo conoce, Claro. al 9 de Holanda, ¿no? También, aparte, porque ahí hay una descalificación subrepticia para los estudiantes. De la universidad, digamos. No, y lo otro cuando hace para otros es muy importante, ese otros que menciona es para mí. O sea, porque yo lo leí, yo lo conozco, yo creo que es lo más de lo más. Todos los tienen que ver en la universidad. Sí. Y es súper interesante esto que decís de anular al otro, que es esta propuesta, que también tiene que ver con algo que nos sucede cuando interactuamos mucho con redes, que es, a mí no me gusta lo que dice Amancay, entonces la bloqueo. No quiero No, escuchar. No No, quiero escuchar disidencias. denuncio tal persona, entonces voy depurando todo mi círculo virtual, que en la vida real un poco pasa, uno deja de juntarse con gente que le resulta hostil lo que plantea todo el tiempo. Pero de pronto te cae mal un compañero de trabajo, no es que lo vas a bloquear y anular, o sea, lo podés bloquear de las redes. Para ¿Cómo no le ver- dicen? Cancelar. Sí. Lo podés sacar de tus redes para no ver qué hizo el fin de semana, pero el lunes tenés que llegar y lo tenés que cruzar, lo ves, porque esa persona existe, Sí, sí. independientemente de tu deseo. Entonces, en esa dinámica en la que cada vez nos vamos deshumanizando más, es mucho más difícil socializar si me cae mal todo el mundo y si yo solamente puedo seguir influencers y quisiera vivir en ese universo. No, pero aparte, qué difícil, porque recién hablábamos de la función de los límites, por ejemplo, en el caso de niños o adolescentes, y en el caso de los adultos, también como, nadie quiere escuchar lo que no quiere escuchar, ¿no? Claro. Todos quisieran que el mundo sea como uno quisiera. Ahora, ¿cómo nos comportamos frente a eso? Porque también no significa que siempre esté mal ponerle un coto a determinadas seguro. expresiones, ¿no? Porque todos somos, la democracia es que todos digamos lo que querramos en cualquier No, lado, no, bueno, no.
Entonces, esto que les pasa a muchas artistas a veces, sobre todo mujeres, ¿no? Y entonces que de repente salen, es noticia que cierra las redes o deja de usarlas o no sé qué, por el nivel de violencia y agresión que recibe. Entonces sí es un límite, es decir, te bloqueo porque me estás insultando, agraviando, ¿no? Entonces, de alguna forma sería como replicar en la forma de vincularse en las redes determinados consensos que hemos tenido. Entonces yo puedo tener un compañero de trabajo que no me banco, pero lo tengo ahí, pone algo y digo, bueno, es una boludez, o no lo miro. O no lo mirás, no lo claro, miro, sí. no es que miro todo el tiempo para decir, mirá cómo sos, que no me gusta. No, No, tiene... y ni siquiera la violencia, tipo contestarle, mira cómo sos, digo, que eso también es mucho hoy, es constante, hablabas de determinadas artistas, y cómo se ha naturalizado eso, que puedan decirlo, obviamente, bueno, en esta democracia, digo, pero... Sí, que no, si te pongo claro. el límite de que no me agrada, me estás reprimiendo Sí. y censurando. No, bueno, no, pará, me me estoy estás lastimando, preservando. claro. Bueno. Entonces, volvemos a eso mismo, y pensaba recién en lo que veíamos del presidente, y en esto de dudemos de todo, bastante vacío, digo, ha hecho mucho daño. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A quién? Digo, y no estás diciendo nada. No, y aparte en la anulación Más que pensábamos bardear. las formas en las que han intentado suprimir. No sé, para mí siempre fue muy impactante que me contaban, hasta que comparé los años, uno puede decir, sí, bueno, no me imagino vivir en una sociedad en la cual no se podía decir la palabra Perón. Sí. O sea, decir el apellido. Estaba prohibido, además de proscripto, y todas las formas físicas de correr de la escena a un líder, ¿no? O mecanismos de persecución o lo que fuera. Además, prohibir nombrarlo. Es la expresión más acabada desde lo simbólico, porque después ya sabemos lo que pasó en la expresión desde lo físico, ¿no? Que fue Sí, justamente el las paredes, 55, el 66 y el 76. Sí. No, y pensaba esto y cómo se va actualizando, porque hoy ya no opera de esa manera, digo, no hay una prohibición en hablar de Cristina, del kirchnerismo, de los gobiernos populares y demás, pero sí hay un escarnio, una mirada y una persecución en términos de la anulación del otro, primero desde la burla, desde la utilización de términos que son agraviantes a los militantes políticos, pero luego a todo lo que refiere a la política. Sí. Totalmente. Entonces vos sos un Kirchhoff, sos la chorra, con Cristina, digo, fue el proceso, además, el más visible, porque fue años cuando en el juicio ella testifica y dice, sí, miren, tengo todas estas tapas, una selección además de todo lo que fueron los mensajes de odio legitimados por medios que tenían reconocimiento, pero que luego se replican, que todos pudieran decirle y tratarla de lo que quisieran a ella, a su familia, a sus militantes, que luego termina en ese último paso, que es tener a alguien al frente que gatilla 2 veces un arma que funcionaba, digamos. Entonces, todo ese corolario es el que te va marcando el ritmo también. Bueno, no te regales, no vayas, no lo digas tanto, y nos vamos reprimiendo. Totalmente. Sí. Disciplinando, no ¿sí? deja de ser un disciplinamiento, digamos, o lo que te muestra lo que te puede llegar a pasar si vos llegás a hacer determinada cantidad de cosas. Por eso cuando el poder expone tan claramente dónde está, bueno, en caso lo contrario. Sí. Y sí, y sí. Bueno, chicas, hemos llegado al final. Les agradezco muchísimo a las dos. Andy, ¿cómo te sentiste? Bien. De este lado. Más Bueno. tranquila, mejor. Sí. Bien, me alegro. Gracias por estar. Gracias a las dos. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene. Esto fue Cuadernos Peronistas. Nos encuentran en todas las redes sociales como @EvaEnVivo. Somos la comunidad más grande de Argentina. Somos la comunidad organizada. Chau, chau.